Bueno, la clase que vamos a desarrollar hoy, la vez pasada, discúlpenme por problemas de la salud de mi padre, estuve ausente. Desarrollaron con la profesora Luz todo lo que es el posmodernismo clásico historicista que tuvo lugar entre 1960 y se prolonga hasta 1980. Entonces es un revival, dimos, de los estilos historicistas, sobre todo tuvo mucha fuerza en el panorama de la arquitectura norteamericana. Bueno, por favor, pregunten cualquier cosa, enciendan su micrófono, me interrumpen para tratar de que la clase sea más interactiva a modo de un foro. No tengo ningún problema que me interrumpan y hagan las preguntas correspondientes. De modo que puedan también ustedes contribuir con sus propias ideas para enriquecer más la clase. Bueno, el tema que hoy desarrollaremos es otro estilo que tiene lugar prácticamente en forma paralela al estilo de la posmodernidad clásica. La arquitectura del concepto y la forma. Del concepto porque insisten mucho en la idea generatriz del proyecto. En la forma porque insiste nuevamente en la arquitectura como un hecho formal, la imagen de la arquitectura. Neovanguardias, ¿por qué? Las vanguardias modernas las vanguardias modernas estaban constituidas por un grupo de arte que promovió la renovación de la pintura, sobre todo, y que incidió en la arquitectura a principios del siglo XX, cuando hablamos de las vanguardias. ¿Recuerdan el cubismo, el futurismo, el neoplasticismo? Se dará nuevamente una revisión de esas propuestas formales basadas en la geometría pura que manejaron los pintores de ese momento en los años 70 y que nos vamos a abocar ahora. Y la nueva abstracción formal ellos no congeniaban con ese estilo recargado, historicista, con molduras, con cornisas, con frontones. Entonces, ¿qué defendían los posmodernistas? Y ellos seguirán abocados a ese lenguaje de la abstracción formal propuesto por los grandes maestros de la modernidad como Le Corbusier, Mies o Walter Gropius. O sea que va a ser una vuelta de la abstracción moderna en la arquitectura de los años 70, 80 hasta finales del siglo pasado. Dice, hacia 1970 se hace patente una época de crisis edificatoria en los Estados Unidos. Esto va a motivar que el campo del experimentalismo y de las actividades didácticas se convierta para algunos protagonistas de la arquitectura norteamericana en lugar obligado. En ese momento, históricamente, en la década del 70, hubo una crisis económica muy fuerte a nivel mundial, ya que la OPEP, una sigla que significa Organización de Países Exportadores de Petróleo, levantaron los precios de petróleo a nivel mundial y eso hizo que entrara en crisis muchas de las grandes economías mundiales como los Estados Unidos. Al entrar en crisis, entonces hubo como una recesión económica, no hubo inversiones en el campo de la arquitectura y los arquitectos de ese momento, como no tenían tantos pedidos de proyectos, se abocaron a la docencia universitaria y a través de la docencia universitaria comenzaron a explorar e investigar nuevos lineamientos, nuevos lenguajes en la arquitectura ante esa situación difícil que se encontraba Estados Unidos. El primer rasgo que permite identificar la obra inicial de este grupo será un grupo de 5 arquitectos neoyorquinos. Es su intento de reinterpretar la sintaxis racionalista. Entonces, estudiar y ver qué puede aportar ese lenguaje racionalista de la década del 20 y del 30. De las figuras históricas del movimiento moderno. Hablamos de figura histórica, lo que le nombré recién, Gropius, Rietveld, Le Corbusier, Mies van der Rohe y otros más. Bueno. Cada uno de estos arquitectos, de los 5, conocidos como los 5 blancos de Nueva York, The Five Wives of New York, cada uno elegirá alguna referencia dominante. A mí me interesa la forma que maneja la volumetría Le Corbusier, a mí me interesa la forma que maneja Rietveld o Mies los planos, o a mí me maneja cómo va interactuando sus volúmenes Walter Gropius, habrán dicho en ese momento.
Peter Eisman, el primero de la izquierda, será como el ideólogo de este grupo de 5 arquitectos. Americano, sigue vivo este arquitecto. La verdad que la mayoría siguen. Peter Eisman estudiará la arquitectura de Giuseppe Terragni. Giuseppe Terragni fue el que introdujo el racionalismo en la arquitectura italiana. Sería el Le Corbusier del racionalismo italiano. John Hayduk, no tengo aquí la imagen de John Hayduk, la fotografía, sigue los experimentos de los neoplasticistas holandeses. Sigue entonces la línea de trabajo de la casa Schroeder de Rietveld. Richard Meyer, que es el último de la de izquierda, el último en la derecha, Michael Grave y Watmey y Robert Siegel, una dupla, admiran la arquitectura del primer Le Corbusier. Entonces cada uno de estos toman como referente, punto de inspiración, su proyecto a estos grandes maestros. Para este momento recordarán ustedes que prácticamente la arquitectura postmoderna ya firmaron como un acta de defunción de la muerte de la arquitectura moderna. No más la arquitectura moderna, dijeron los postmodernistas. Ellos están volviendo, revitalizando, reinspirándose nuevamente en la arquitectura racionalista. Entonces, los posmodernistas están totalmente en contra del racionalismo y ellos reivindican que siguen vigente y sigue siendo actual ese lenguaje de los arquitectos modernos. Y que puede seguir aportando mucho más para la arquitectura venidera, pensarán esta gente. Su arranque surge de reivindicar, como les dije, defender que sigue siendo actual este lenguaje moderno. Y no como otros que decretaron su muerte. ¿Y quiénes decretaron su muerte? Los posmodernistas. Surgen, por tanto, como reacción contra el incipiente posmodernismo estilístico que estaban haciendo en este momento y como defensa de la riqueza inherente de los experimentos de las vanguardias. Entonces, lo veían ellos, esa arquitectura posmoderna, muy empalagosa, muy recargada, muy de mal gusto, muy del gusto del pueblo. En cambio, esta línea que va a proponer estos 5 grupos, 5 arquitectos de este grupo, es una arquitectura, como le dije, abstracta, pura, basada en la geometría. ¿Y quiénes gustarán de este proyecto, de este lenguaje? Va a ser otra vez una élite cultural adinerada neoyorquina. El pueblo siempre rechazó la abstracción de la arquitectura blanca. Entonces, una élite intelectual muy adinerada es lo que va a ser el pedido de este lenguaje arquitectónico a estos arquitectos que estamos nombrando aquí. Bueno. Giuseppe Terragni, como les dije, un arquitecto que en los años 30 introduce el racionalismo en Italia. Y aquí vemos 2 edificios de este arquitecto italiano que sigue claramente esa arquitectura cubista, purista de Le Corbusier, a quien admiró en gran manera. Giuseppe Terragni. Bueno. Otros siguen, como les dije, a Gerald Rietveld, aquella arquitectura más liviana, más ligera, configurada a bases de plano. Otros admiran el primer Le Corbusier, el Le Corbusier del periodo racionalista, no se olviden. Y el segundo Le Corbusier es el Le Corbusier del periodo, ¿de qué estilo eran las obras del segundo Le Corbusier, chicas, chicos? Brutalista. A ver. Brutalista, ¿no era? Brutalista, muy bien. Pero ellos admiran el Le Corbusier de la primera etapa. Bueno. Peter Eisman desarrollará una arquitectura basada en la forma por sí misma, siguiendo el dispositivo básico de una arquitectura que parte de la radical separación entre la escala de lo humano y la escala del mundo autónomo de la forma. ¿Qué significa esto? ¿Qué prioriza este arquitecto en su diseño? La arquitectura como un hecho basado en composición de formas. En estudio de la forma, prioriza la forma que hará la imagen de la arquitectura. La forma por sí mismo. Una separación radical entre la forma y lo humano. No tienen en cuenta como los arquitectos modernos para quién va a ser esta casa. Si va a ser un espacio cálido, si va a ser un espacio, una arquitectura adaptada al contexto, eso no le interesa.
Simplemente el trabajo del proyecto a partir de una idea es generar una forma, jugar con forma, componer con forma para llegar a un lenguaje formal. Bueno, entonces el mundo autónomo, la forma no se relaciona para ellos con el hombre, con el usuario, ni con el contexto. A eso hace alusión al mundo autónomo de la forma. La forma por la forma, simplemente. La forma que conduce a un hecho estético innovador en la propuesta arquitectónica. Bueno, igualmente, ¿de quién estamos hablando, Pía Papalardo? ¿Cómo se llama este arquitecto que estoy hablando, que estoy comentando? A ver, ¿quién me dice? ¿De quién estoy hablando ahora? Peter Eichmann, el ideólogo del movimiento. Igualmente, dice, parte de otra premisa crucial, Peter Eichmann, realizar una arquitectura de total abstracción que tome como referencia las pautas señaladas por el incipiente arte conceptual. El arte conceptual es un estilo que surge en el arte en los años 60, donde prima la idea, el concepto, antes que la obra en sí. Un arte en el que el dibujo, el tema y la figuración desaparecen. Como ya pretendían las vanguardias históricas, la figuración no existe. Imitar figuras de la realidad no existe. La estética está ya en la abstracción geométrica, la estética de los nuevos tiempos, la estética del siglo XX. Eso toma de las vanguardias históricas. En función del papel primordial de la idea y del proceso, enfatizando así el proceso de creación. Entonces, ¿cuál es la idea generatriz del proyecto? La idea que te movió a generar esta forma como producto para que la arquitectura se configure como un hecho arquitectónico. Hay una idea, entonces ellos enfatizan la idea. Bueno, entonces aquí están haciendo, bueno, este es uno de los primeros trabajos de Peter Eichmann que logró concretar a partir de toda esa investigación formal en sus clases de proyecto. Yo sí fue profesor en la Universidad de Princeton, me parece. Bueno, trabajaban entonces con volumetría, trabajaban con maquetas, entonces cómo iban asociando formas, volúmenes, líneas. Se trata de enfatizar la arquitectura como un trabajo intelectual, porque tiene como un proceso lógico. Por eso toma la arquitectura racional, porque la arquitectura racional era, en el proceso de diseño intervenía un proceso racional lógico, buscando espacio adecuado para una función determinada. No era simplemente un proyecto producto de la sensibilidad, de la intuición o de la expresión personal. Tenía una lógica en el momento de ir diseñando. Aquí dice, una arquitectura vaciada de cualquier pretensión populista. ¿Qué podría decirme, entenderse con lo que me dice aquí Eichmann? Una arquitectura vaciada de cualquier pretensión populista. ¿A qué se refiere con esto? Juan José, ¿me puede responder? Una arquitectura, ¿qué puede ser una arquitectura populista primero? ¿Qué puede ser una propuesta populista? A ver, ¿quién se anima a decir algo? ¿Lanzar alguna idea, por favor, chicos? Creo que se refiere a un sentido más técnico, en el sentido de que no pretende que sea comprendido por las masas. Más técnico. Bueno, vamos a ver. La vez pasada dieron Venturi. ¿Qué buscaba Venturi en su arquitectura? ¿Qué pretendía Venturi con esa viva? ¿Te recuerdan la Casa Habana? La más conocida, la Casa Habana para su mamá. ¿Qué pretendía al realizar un diseño con esas características para esa casa, Robert Venturi? Individualizar o sea, el proyecto tiene que ser único, no tiene que ser universal. Cada arquitecto tiene que tener un estilo propio. No. Eso no buscaba Venturi al diseñar, buscar un estilo propio. Sí, busca un estilo propio, cierto, pero no, eso no era lo prioritario al diseñar esa casa con esas características. ¿Qué características tenía la Casa Habana? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cómo era el diseño? La complejidad. Complejidad, ¿qué más? Características de la forma, a ver cómo era la forma de la casa. El tema de la simbología, profe. ¿De qué? Imitaba una vivienda convencional, por así decir, en la fachada al menos. En lo que sería
Ay, la fachada, dos aguas más o menos, Con pero la con un chimenea en el cierre. centro, medio largo en el acceso principal, correcto. Entonces, lo que buscaba era un lenguaje por el cual sea entendido por toda la masa, por la gente culta, inculta, ignorante. La casa tiene que tener el rasgo de casa, no una caja blanca con ventana corrida, techo inclinado, ventana más pequeña, chimenea central, el prototipo de casa. A eso se refiere una arquitectura de pretensión populista, que todos entiendan y al entender a todo le guste. Pero al ver estos proyectos que vemos aquí en estas maquetas, ¿por qué no dispone de una pretensión populista? Del momento en que se trabaja con la abstracción, la arquitectura racionalista, dijimos en su momento, no fue populista ni de Le Corbusier ni de Mies. Al contrario, en ese momento recibió una crítica muy fuerte. Esa máquina para vivir que deshumanizó totalmente la arquitectura. Aquí volvemos con eso, deshumanizar. Es una arquitectura simplemente de composición de formas puras, que no gusta al pueblo común. Gustó a esa élite intelectual y dineraria neoyorquina, que va a ser aquí también, en cierta manera, antecedente del minimalismo de finales del siglo XX, esta propuesta de los años 70. O contaminación realista. Contaminación realista es que tome elementos de la arquitectura real, como tomó Venturi, la arquitectura real, una vivienda, el techo de agua o la chimenea, o el arco. Entonces, nada de contaminación realista, elementos historicistas de la arquitectura, nada de eso. Una arquitectura que deberá partir de premisas formales, parte de la forma y concluye con la forma, todo es forma, dijimos. Una arquitectura sin ninguna pretensión pragmática. ¿Qué significa una arquitectura sin ninguna pretensión pragmática? Ustedes están haciendo en su trabajo práctico análisis pragmático del edificio. ¿Y qué están analizando en el análisis pragmático? ¿Qué componente de la arquitectura? ¿Cómo? La funcionalidad de los espacios. Muy bien, Pilla. O sea que a ellos no les interesaba la funcionalidad, como no le interesó también a los posmodernos. La funcionalidad es un valor secundario, no prioritario. Bueno. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Por qué en el PowerPoint del posmodernismo salía Gehry, Jan Nouvel, salían Norman Foster y demás? Ellos ya no son posmodernos, ¿verdad? ¿En el PowerPoint anterior? Sí. Bueno, esperen un poco. La verdad que, vamos a ver, el posmodernismo es un movimiento muy amplio. Aquí vamos a hablar de Gehry. Le voy a decir cuando llegamos a Gehry por qué Gehry forma parte del posmodernismo. Todas las corrientes arquitectónicas que enfatizan el aspecto exterior o la imagen de la arquitectura forma parte del posmoderno. Dentro del posmoderno hay varios lineamientos o tendencias otra vez. El posmodernismo se preocupó de la imagen exterior porque es lo que se preocupa al hombre contemporáneo, de su imagen, de lucirse bien, fortachón, buena imagen. Entonces, ese gusto por cultivar su imagen como persona, su imagen física, eso se traduce en la arquitectura, la imagen, la fachada de la arquitectura prioriza. De esa óptica, todos son posmodernos. Pero cada línea otra vez tiene sus diferencias particulares. El posmodernismo historicista retoma elementos del pasado. Este posmodernismo retoma elementos del racionalismo de los años 20, pero siempre enfatizando la imagen. ¿Está claro? Pero en sí, si sale alguna pregunta en el examen, es del posmodernismo de Venturi, de lo que se va a hablar. Ahí vas a meter de un posmodernismo más historicista, es Venturi. Por eso hablamos de posmodernismo historicista o posmodernismo clásico. Toma elementos de la arquitectura tradicional clásica de una vivienda al techo inclinado. En el cuestionario, por ejemplo, profe, salía materiales que se utilizan en el posmodernismo, así. Era low-tech, ladrillo, y era cosas así, cosas de Venturi. Sí. Y eso es lo que se refiere, si llega a salir algo en el examen. En ese PowerPoint de la vez pasada, en cuanto a materiales habló, y nos di la clase, pero esa hace una comparación, no sé si leyeron ahí, los 10 puntos
que hace un paralelismo entre lo moderno y lo posmoderno. ¿Qué materiales se utilizaron en lo moderno? Exclusivamente en la arquitectura moderna racionalista. Hierro, hormigón, vidrio. Vidrio. La posmodernidad se enfoca a abrir los materiales, una variedad de materiales. Sobre todo tratan de rescatar materiales tradicionales del lugar, como el ladrillo, la piedra, la madera. En general, a eso va en esa pregunta. Rescatar materiales tradicionales, sin descartar también el uso del hormigón, pero ya quiere diversificar para lograr mayor calidez en la vivienda. Ok, perfecto. ¿Qué tal, María Teresa? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Estoy un poco con la mano lastimada, pero estoy bien. Bueno. Profe, Perfecto. justamente al respecto, creo que el mismo compañero la clase pasada hizo esa pregunta y yo la había escrito porque me hizo por chat que justamente estos movimientos, como tienen un periodo de extensión, de desarrollo bastante amplio, muchas veces los representantes van adaptándose a las circunstancias del momento que le tocan vivir. Concretamente, él había preguntado sobre Gehry, ¿verdad? Sobre Frank Gehry. Y Frank Gehry empieza con un cierto tipo de arquitectura para finalmente llegar a la arquitectura que está haciendo hoy, ¿verdad? Inclusive al principio hace una arquitectura como es su casa, por ejemplo, en la cual utiliza muchos materiales que hasta parecen de desecho, por Vamos a decir ver hoy eso, profe. de alguna forma, para llegar al titanio y otros materiales que son los que está aplicando hoy. O sea, por eso lo que está diciendo usted, hay ciertos arquitectos que se los pueden encasillar más dentro de un postmodernista historicista, ¿verdad? Y otros más que están más identificados con otras corrientes de high-tech o más, ¿verdad? Como es el caso de Gehry. A Gehry no lo vamos a identificar nunca, quizás nunca con el ladrillo, vamos a decir, pero sí con las nuevas tecnologías. Profe, pero salía en el libro de Montaner, Sí. todo un capítulo, la condición postmoderna, algo así era el capítulo, Sí. o sea, una parte del libro, Sí. figuraba 1960 y algo como Sí. inicio, y 77 ponía como una fecha, pero no tampoco porque yo intenté leer para saber, ¿verdad? Y tampoco daba una definición clara, acá termina postmodernismo, pero decía que a partir del 77 como que ya cambia otra cosa. Claro, lo que Pero no quizás daba a cambia entender es el tampoco. postmodernismo más clásico. Ya. Muchos, Sí, es ahora lo entiendo. también un tema muy debatido. ¿Llegó a su fin el posmodernismo? ¿O continuamos en el posmodernismo? Eso podés encontrar en distintos autores o historiadores posturas diferentes. Yo soy de la idea que continúa todavía la época del posmodernismo, del hombre light, de la tranquilidad, de la frivolidad. Esa característica del punto de vista sociológico continúa, de la diversidad que promueve la posmodernidad. La diversidad del punto de vista sociológico, de parejas, de estilos arquitectónicos. Todo vale. Para mí que continúa vigente ese pensamiento, todo vale. Cualquier estilo es válido hasta hoy en día. No podemos decir hoy en día qué estilo en la arquitectura tiene mayor peso. Quizás va a variar de país en país, en región, pero no hay un estilo que con mucha fuerza, como fue el brutalismo en los 50, 60, o como fue el racionalismo en los años 20, 30 y 40. Ahora todo está muy relativizado, joven. ¿Me Pero comprende? esta gente específica, profe, se creen más modernos que postmodernos, ¿verdad? Este como que grupo. están continuando, sí, o sea, que Correcto, continúan así mismo. Correcto. por eso se diferencian, ¿verdad? De Gehry. Gehry no tiene, no tiene No. lo mucho que ver con esta. No, totalmente es otro polo. Estos son conceptuales, Gehry es un divagado. Imagen, pura imagen. Bueno. Sí, súper. Entonces, la abstracción conduce a un espacio virtual y sin una arquitectura sin ninguna pretensión semántica. ¿Qué significa? ¿Qué analizan ustedes en el aspecto semántico en su obra? La semántica. La semántica es la semiótica. ¿Qué estudia la semiótica? Lo formal no es, profe. Lo formal es lo sintáctico. Ah. Sería la representación de lo que el material quiere decir. El significado. La poética. El material puede significar algo. Esa forma puede significar algo. El simbolismo en la arquitectura.
Para este grupo, dice aquí al final, la arquitectura no debe tener significado, porque para el racionalismo también el significado obtuvo, pero muy pobre. Ese significado que rescata el posmodernismo clásico. Aquí vuelve otra vez una arquitectura prácticamente muda, basada en la forma por la forma, como un hecho compositivo abstracto. Permiso, profe. Entonces Sí. se podría considerar que los neovanguardistas también se basan en el positivismo de la época anterior, ¿verdad? O sea, de lo que sería basado todo en la ciencia, en la racionalidad, Sí, ¿o no? correcto, porque es una continuidad prácticamente. Por eso estamos hablando de un neo, un volver otra vez a ese mismo espíritu filosófico, espacial, tecnológico, formal. Correcto, Así. señorita. Porque no tiene en cuenta al hombre para esta arquitectura. Y el positivismo no tenía en cuenta al hombre, solamente la ciencia, la técnica, la perfección. Bueno, Peter Eichmann inicia un recorrido con una serie de casas unifamiliares. Comienza proyectos de casas unifamiliares concebidos como puro experimento de laboratorio y después lo concreta, se construye. Estas viviendas construidas parecen una enorme escultura neoplástica porque se vale de planos. Recuerdan que los elementos del neoplasticismo de Mondrian eran planos, líneas verticales y líneas horizontales que formaban esa cuadrícula. Aquí vemos planos en este interior, líneas verticales que serían las columnas, líneas horizontales que serían las vigas. Muchas de estas, fíjense, no cumplen ninguna función estructural. Digan, ¿para qué sirve esta columna o esta otra columna? No está de balde, de repente podríamos preguntarnos, porque está primando lo compositivo en el proyecto. Entonces, parece una enorme escultura neoplástica o de Le Corbusier en la que muros, forjados, ventanas, pórticos, pilares son resultado de un juego abstracto de planos macizos o llenos, transparentes, horizontales o verticales. Entonces, composición pura. Desde el punto de vista de la materia, del espacio, Eichmann no rompe con la modernidad. Quizás lo que hace Eichmann es genera una arquitectura moderna, racionalista, pero de mayor complejidad. Tiene algo de Le Corbusier, pero este tiene mayor complejidad en cuanto a cantidad de planos, en cuanto a cantidad de columnas, de vigas. En ese sentido, hablamos de una complejidad. Evolucionó desde la modernidad. Podría decirse que al igual que hace con su geometría, Eichmann utiliza elementos de la estructura del pensamiento moderno para modificarlos, transformar, sin romper el orden, sin romper la ortogonalidad y presentarlo enmascarado bajo una apariencia nueva, un nuevo estilo, pero partió claramente del racionalismo. Continuidad sin rotura, llama él. Hay continuidad sin rotura. Va a haber rotura si presenta algo totalmente diferente de lo que vamos a ver después con el deconstructivismo. Ahí hay una ruptura con la modernidad. ¿Y por qué va a haber? Veremos luego. La elección geométrica se convierte en ícono formal. La geometría es el ícono estético del momento nuevamente. En forma que identifica, genera formas, relaciones, escala, el espacio es resultado. El espacio es resultado de la forma. Prioriza la forma. Un espacio resultante apresado por la geometría radical de su configuración. Todo es juego de volúmenes. En el campo de la arquitectura, ello comporta el objetivo de una arquitectura eminentemente intelectual, para gente entendida, para un público selecto, antiorgánica porque maneja la geometría dura, fría, basada en el mundo perfecto y autónomo de las formas, las figuras platónicas. De esta manera puede hablar de un antihumanismo, que no debe haber relación entre la forma y la vida. En la arquitectura orgánica había una relación directa entre la forma y la vida. Entre la arquitectura de los años 50, después vimos el neoempirismo, Álvaro Aalto y todos sus seguidores, había una relación directa entre la forma y la vida. Que no debe haber relación entre la forma y la vida, la arquitectura como un mero objeto. ¿Qué se entiende por este término? Y esta también será una de las características de gran parte de todas las líneas de la arquitectura posmoderna. ¿Qué se entiende arquitectura como un mero objeto? ¿Qué podría entenderse por esta frase? ¿Alguien puede lanzar alguna idea?
¿Qué puede ser? Arquitectura como un mero objeto. Una arquitectura icónica, estética, que genere como una imagen que da identidad a la ciudad, como los edificios de Getty que vamos a ver después. Un objeto estético, escultórico, como algo bello, no como algo funcional, práctico, accesible. Un objeto, entonces, una arquitectura icónica que haga, por lo cual se le reconozca a esa ciudad, como fue el Guggenheim para Bilbao. Estos pensamientos sintonizan con el pensamiento, bueno, también hablamos, el estructuralismo, cuando hablamos de la metodología de investigación, el estructuralismo era que veía la arquitectura como una serie de elementos que hacen la estructura. ¿Cuáles son los elementos que hacen a la estructura de la arquitectura? La forma, el espacio, el lenguaje, el hombre, la historia, el contexto, el lugar, y todos estos elementos están perfectamente concatenadas en armonía y hacia la arquitectura. Y dentro de esta estructura, el hombre es un elemento más, no es lo prioritario. Eichmann intenta desarrollar en su arquitectura las sugerencias formales que emanan de unos planteamientos formales dentro de los cuales el hombre se convierte en un elemento secundario. En un nudo más de esa metodología estructuralista, no es lo prioritario, como para la arquitectura orgánica. El otro arquitecto, John Hayduk, se nota la diferencia en cuanto al manejo de la forma de Hayduk con respecto a Eichmann que vimos anteriormente. Su método es mucho más empírico, plástico, porque trabaja con esta forma, asociación de volúmenes, volúmenes puros, volúmenes más orgánicos alabeados, sensible y próximo a las necesidades materiales simbólicas, porque trabaja el color y el color llega más a la gente, simboliza algo a la gente. Los precedentes modernos que utiliza inicialmente con mayor intensidad son los de la vanguardia artística. Tomó elementos del neoplasticismo, el purismo, el cubismo. Toda su obra se basa en la descomposición de la arquitectura en sus formas simples y expresivas, siguiendo leyes elementales. Bueno. Esta planta de abajo, la planta... ¿A quién me recuerda en el diseño de Le Corbusier, Mies o Gropius? Este diseño. Yes. ¿A quién me recuerda? ¿Sí? A Le Corbusier podría ser. Le Corbusier trabajó con líneas rectas y curvas para generar ese espacio mucho más dinámico dentro de un cuadrado. Aquí generalmente rota al cuadrado. Eso, por ejemplo, toma Le Corbusier para el diseño de la planta. John Hayduk, sus obras se basan en experimentar plásticamente. Está experimentando con semicircunferencias, con triángulos, cuadrados, rectángulos, en torno a la figura geométrica. Una de sus primeras casas en mitades de círculos cuadrados convenientemente articulados. O sea que va a trabajar de repente en este triángulo con un dormitorio con el baño, otro dormitorio con sala, y va articulando con los espacios que interconectan un volumen con otro. Aldo Rossi, otro arquitecto italiano que estaremos abordando en el próximo capítulo, de los años 60 en adelante, vamos a ver que defiende que la arquitectura tiene que contextualizarse con la ciudad, que el arquitecto tiene que respetar la historia, como defendieron los posmodernos. Si Rossi defiende una disciplina basada en análisis histórico y el mecanismo de la tipología, este grupo no respeta nada la historia, el entorno ni el contexto. Totalmente, entonces, a la postura teórica de Rossi que tiene lugar en el mismo momento histórico. Solamente que esto tiene lugar, los 5 blancos son norteamericanos, Rossi defiende la historia de la arquitectura europea. Hayduk plantea una disciplina basada en la identidad geométrica y en el ensamblaje de piezas. En la identidad geométrica, no la identidad histórica. La geometría por la geometría, la forma por la forma. Bueno. Otro arquitecto que estuvo muy poco tiempo dentro de este grupo, porque rápidamente después, la vez pasada, dentro del posmodernismo historicista clásico,
realizó varias obras. ¿Recuerdan la vez pasada el ayuntamiento de Portland? En la clase pasada, una caja cúbica muy bien ornamentada con elementos historicistas. De mal gusto la casa. Bueno, pasa a ese grupo de postmodernista historicista. Comienza con este grupo de la abstracción. Michael Gray trabajó con Peter Eichmann. En sus ideas resumían la primacía de la forma sobre la tecnología, la forma sobre la tecnología, la forma sobre el espacio, sobre la función, la forma sobre el significado, convirtiéndose en el foco del debate de la arquitectura contemporánea. La casa Hanselmann, este es uno de sus primeros proyectos, me parece que el único proyecto que se circunscribe dentro de este lenguaje de la abstracción formal, es de finales del 67 al 71. ¿Qué tomó de Le Corbusier esta casa, chicos? ¿Qué tiene de Le Corbusier? Influenciado por la obra de Le Corbusier, dice. Las ventanas, profe. Las ventanas, sí, no tanto, porque sí puede ser también, pero más ventanas corridas, Le Corbusier. Aquí abajo quizás veo algo de ventana corrida, ciertas partes. Otro elemento que tomó de Le Corbusier. Las formas puras también. El cubo, a partir de un cubo, trabaja con la sustracción y la adición. El método proyectual de Le Corbusier. Muy bien. Y sus primeros diseños de casa evidencian su exploración tanto en la composición geométrica del maestro. Bueno. Esta casa, si vemos bien, fíjense, bueno, es la casa, esta casa, la pregunta que uno hace, fíjense, para acceder a la casa, una escalera se recorre tipo un puente, está en medio de un bosque de pinos, se llega en la planta central, en la planta baja, en el primer piso está toda la zona social, la planta baja está servicio y la zona superior, la zona íntima. Si hacemos un análisis con una óptica funcionalista, este acceso ¿tiene alguna lógica de una perspectiva funcionalista? ¿Tiene su razón de existir esto? ¿Qué pueden decir, chicos? No, profe. ¿Cómo? No, profe. No. No me parece funcional. No parece funcional. Quizás, no sé, para jerarquizar el acceso tampoco. Es un sobrecosto. Otro puede decir, puedo para ir observando ya el volumen de la casa y toda la vegetación del entorno natural, que es bello. Bueno, podría ser eso, pero no tiene un criterio funcionalista, más bien tiene un criterio estético de composición de la forma, que él va a tener su justificación lógica en el proyecto. Porque está priorizando la forma, dijimos. Otro arquitecto del grupo, Charles Watmey. Al igual que sus colegas, parte de una idea común, el de elevar la forma completamente libre de lo social. Una forma que no gusta a todos, de lo funcional e incluso técnico. Configura nuevamente el estilo moderno para los ricos y famosos. Aquí vemos su casa, que vamos a analizar después, la casa Watmey, y la ampliación que hizo en los años 80 del Guggenheim de New York, que es este edificio de atrás. ¿Por qué trabaja con una forma muy geométrica racionalista para el Guggenheim? ¿Cuál fue el objetivo en este caso? Nati Capo, ¿cuál puede ser? ¿Por qué trabajo con esta forma? La parte oficina del museo. Sí, profe. ¿Qué puede ser? Eso también es parte. ¿Cómo? Esta ampliación Ese hizo Charles volumen de ahí Watmey, ¿no? también es la ampliación. Sí. No sé, para diferenciar la parte funcional, por ahí un lado. Para diferenciar, museo y dice la otro compañera. oficina. Puede ser. ¿Otra idea? Profe, es para que no se... ¿Cómo es que se llama? Para que no sobresalga tanto ese edificio y quede como una cortina. Muy bien. Quede como un telón de fondo y no opaque el protagonista, que es el caracol de Gray. Correcto, joven. Muy bien. Bueno, esta casa, su casa, la casa Watmey, esta casa data del 67. ¿Parece una casa del 67 esto? No. No, ¿verdad? Bueno.
Es una casa de fin de semana, esta casa. Una casa pequeña, muy bien logrado el volumen y los interiores que parece de 2015-2020 esta casa. La estrategia de WATMI es simple, utilizar volúmenes puros, cubos, cilindros y prismas. Componer a base de sustraer y adosar. Lo que hace, ¿qué parte se sustrajo de este cubo? Aquí vemos una perforación, ¿verdad? Esta parte se sustrajo, esta doble altura. ¿Qué se adhirió al cubo? ¿Qué se adhirió al cubo? El cilindro. Esta escalera que da al patio y este volumen triangular que es una iluminación cenital de vidrio. Bueno, componer a base de sustraer y adosar dichos elementos al prisma fundamental. Dichas decisiones se basan en responder a criterios de asoleamiento, más luz recibir, o a criterios de vista, requerimientos funcionales y estructurales. Quizá él se preocupó más de la parte funcional que Peter Eichmann, porque otra vez cada arquitecto tendrá su punto particular frente a la arquitectura que va concibiendo. Estructurales y sobre todo la voluntad de crear espacios interiores significativos utilizando especialmente el recurso de la doble altura. Y el recurso de la doble altura, ¿de quién tomó? También de Le Corbusier. Es importante resaltar que a diferencia de sus referentes europeos de Le Corbusier y otros, el arquitecto utiliza una estructura, eso es la diferencia, totalmente en madera, parece hormigón pintado, es totalmente en madera. Bueno, esta casa, ¿recuerdan? ¿Qué casa, de quién es esta casa? Chicos, ícono de la arquitectura moderna. Le Corbusier. La Villa Stein de Le Corbusier. Hagan un paralelismo entre la casa WATMI y la Villa Stein. Vemos esta perforación, esta sustracción. En este caso de Le Corbusier, la terraza que sale al patio con la escalera. Aquí también una pequeña terracita que sale al patio. Aquí un paño vidriado, Quizá esto está más cerrado, más introvertido. Aquí trabaja con las ventanas corridas Le Corbusier. Aquí utilizó Le Corbusier, en esta Villa Stein tiene la terraza jardín, aquí no tiene la terraza jardín. Pero se nota, es una evolución de esto para llegar a esto. Y quizás aquí ya tiene Charles WATMI un enfoque más minimalista en la concepción de su obra. No tiene esa complejidad con el cual trabajó Peter Eichmann. Profe, Sí. tengo una pregunta. ¿En la sustracción podría también identificarse dentro del edificio o solamente en la fachada? Puede ser también dentro del edificio. Pero generalmente es algo que le está sacando a tu volumen, alguna parte, alguna de la fachada, le está sacando. Le estás perforando. ¿Podría también verse en una losa en la parte interior del edificio? Podría ser también. Es válido. Ok, gracias, profe. De nada. Bueno, y el arquitecto que tiene una mayor producción de obra, el más conocido de este grupo, sigue vivo y hizo proyectos para todas las distintas capitales a nivel mundial, es Richard Meier. Este es el más conocido. Este sí le conocen, ¿verdad? ¿Le suena a Richard Meier? Bueno, fíjense, Richard Meier. Aquí veo que está trabajando también mucho con planos. Veo que está trabajando mucho con vidrio y estos planos actúan como un quiebrasol para los paños vidriados. Trabaja también con el cubo de Le Corbusier. O sea que estoy viendo que toma distintos elementos de los grandes maestros modernos. Ha desarrollado una obra pulcra es limpia, blanca, volumétricamente depurada, que ha tomado como referencia el purismo geométrico de Le Corbusier. Su arquitectura se basa en expresar la idea de algo ligero, ligeramente formal, en conseguir la máxima presencia de la luz, por eso también utiliza mucho vidrio, luz natural, y por eso los espacios son diáfanos, totalmente transparentes, planta libre. Enfatizar ese predominio de la transparencia, muros vidriados, interior-exterior, espacios que se fugan al exterior. Bueno. Es el que se mantuvo más pegado al estilo moderno. Dice que el que estuvo más fiel al estilo moderno. O sea que las innovaciones con respecto al estilo moderno no fueron tan drásticas. Con una clara línea que se mueve entre Mies y Bauhaus. Bueno.
En la Profe, obra de ahí te Meyer hicieron, destaca profe, siempre... Sí, te hicieron una pregunta en el chat. en el chat. En el chat, es que me abrir el chat y... ¿Qué dice? Léeme un poco. Profe, preguntan si una claraboya también puede ser como una sustracción en el edificio. Una claraboya. Bueno, fíjense, en este caso, este está actuando como una claraboya. Porque este es totalmente de vidrio y puede ser una sustracción en la claraboya. Aquí esta claraboya es como adición, pero puede ser también sustracción, porque estás perforando ahí tu losa, tu techo. Puede ser. Bueno, entonces, produciendo una sensación agradable. ¿Agrada esto? Porque es algo tan clásico, tan armonioso, clásico del punto de vista que es armonioso, equilibrado, y te relaja esta arquitectura. Pero dice otra vez, pero a su vez como lo ya visto. ¿Qué me dice aquí? Pero a la vez, me dice Montaner, como lo ya visto. Porque ya no es nuevo esto. Son elementos formales con el cual trabajó Mies. De lo que siempre puede esperar sin ninguna sorpresa. Losas planas, muros verticales, paneles de vidrio, ya visto. Pero agrada, agrada. Sus casas se insertan en el paisaje natural como objeto, como se insertó la Villa Savoie como un objeto que contrasta con la naturaleza, como objeto manifiestamente artificial con fuerte contraste visual, una arquitectura protagónica porque resalta esa caja blanca, totalmente opuesto a lo que dijimos este arquitecto Aldo Rossi italiano busca armonizar con el contexto urbano su arquitectura. Una geometría compleja y fuertes contrastes de luces y sombra. De repente, en esta obra de abajo, ¿qué programa arquitectónico se desarrolla en esta obra de abajo que ya proyecté una vez en una de las clases presenciales? Iglesia. La iglesia para el jubileo del año 2000, Roma. Aquí él, en este caso, trabajó con la semántica o con el simbolismo porque la iglesia debe simbolizar algo, no como este edificio que puede ser un edificio administrativo, puede ser una casa, puede ser una oficina, lo que sea. Aquí, en este caso, vemos aquí el elemento, ¿ven esto? La cruz, pero tampoco esa cruz tiene mucha fuerza. El otro elemento distintivo de la iglesia, ¿cuál es aparte de la cruz aquí? El otro elemento distintivo propio de toda arquitectura religiosa, ¿cuál puede ser? El El campanario. campanario. El campanario también, el campanario no tiene tanta fuerza. De repente, estos son las campanas. Ahora que dice campanario, visualizo. Y los tres muros curvos que hacen alusión al Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Aquí tiene una carga simbólica porque trabajó, pero la mayor parte de sus obras no tiene la carga simbólica porque no le interesa lo simbólico a este grupo. Comunicar cosas. Bueno, esta fue la primera casa que le lanza la fama al arquitecto. La casa Smith. 65-67. Fíjense, de esa época ya. Y parece tan actual, repito de nuevo. ¿Esta casa de abajo de quién es? Chicos. ¿Qué estoy señalando con el punzón? Le Corbusier, bro. La Villa Stein de Le Corbusier. Esta es la parte frontal y la parte posterior es esta es la parte posterior que da al patio. Es más abierta hacia el patio y más cerrada en el frente. Constituye una de las viviendas racionalistas que marcan una primera etapa en las obras de Richard Meyer. El volumen es un prisma blanco que emerge entre la arboleda, creando un fuerte contraste visual entre la caja blanca transparente y la naturaleza. Esto está en una ladera, al otro lado está un lago, por eso se abre hacia el lago. Creando un fuerte contraste visual. Meyer va tallando su obra. Va tallando significa va sustrayendo cosas. Va tallando, sustrayendo o adhiriendo aquí otra vez la escalera, el volumen de la chimenea. Su obra a base de operaciones de adición y sustracción. La cara posterior está tratada como una fachada. Bueno, aquí dice Montaner, la cara
posterior. Bueno, a esto lo llama la cara posterior, pero para mí que esta debe ser la cara principal porque aquí está el acceso a través de un pequeño puente. Cerrado está hacia el frente. Muy pocas perforaciones tiene el muro, porque trata de aprovechar las vistas de la parte principal que dice que es la parte que da al lago. La cara delantera, la que da al lago, que para mí es la fachada posterior, es una fachada abierta con grandes paños vidriados, ofreciendo amplias vistas. Nuevamente, haciendo un paralelismo de la Villa Stein, vemos estos volúmenes curvilíneos propios de la escalera de Le Corbusier. Aquí ya es una arquitectura abierta, aquí totalmente ya el muro de vidrio, la caja cúbica, la sustracción, la doble altura o triple altura, entonces muy de Le Corbusier. Entonces, una evolución de esto a esto. Fíjense la belleza del interior. La armonía, la calma, la tranquilidad, todo un clásico de la segunda mitad del siglo XX. Sentarte aquí, fíjate, escuchar buena música, leer un buen libro y disfrutar de ese hermoso paisaje, con este espacio pulcro, limpio, diáfano, transparente, donde se pierde el espacio interior con el espacio exterior. Una belleza. ¿Qué le parece, Nati Capo? ¿Le agrada o no le agrada esta arquitectura? Me agrada muchísimo, profe. Otra casa en la década siguiente de 70, y aquí también toma algo de Le Corbusier. ¿Se recuerdan que Le Corbusier se inspiraba mucho en la máquina, en los grandes buques, en los grandes transatlánticos? ¿Y qué tiene esta casa también de esa arquitectura naviera? ¿Qué podría tener de un barco esto? A ver, ¿quién me dice? Este proyecto de la casa Douglas. Esa es una chimenea, profe. La chimenea, correcto. Profe, ¿puede ser tipo lo que quiere expresar con la materialidad? Sí. O sea, medio industrial parece. Las barandas. Las barandas, la escalera, la chimenea. Entonces, eso tiene mucho de la arquitectura naviera. Está ubicado en un mismo contexto de la casa Smith. También una ladera, el lago, el bosque al otro lado, y sale y emerge este volumen puro en medio de la naturaleza contrastando. Y aquí vemos un juego de volúmenes, un cubo, a partir de un cubo hace como una pequeña sustracción en la parte superior que sería para la azotea o la terraza, el mirador que va a generar aquí, el volumen de la chimenea con los dos cilindros de la chimenea, entonces una pureza simple del edificio en sí. Bueno, esta nueva abstracción formal conlleva a la negación de la tradición. El posmodernismo clásico se inspira de la tradición. Este grupo niega la tradición, niega la topografía, el sitio, a diferencia de la propuesta de Rossi y Venturi. Eisenman, en sus consecutivos escritos, insistirá en la superación de toda nostalgia. Nostalgia historicista, no quiere saber nada. Esa nostalgia historicista que defiende Rossi y Venturi. Cada proyecto debe demostrar su propia autonomía. Cada proyecto debe ser único, no tiene que tener referentes, inspiración de otros edificios, de otra época. Debe ser autónomo. Se trata de una arquitectura basada esencialmente en la sintaxis. La sintaxis es la composición de formas. Cómo voy entonces componiendo con los volúmenes, con los planos, mi proyecto arquitectónico. Una arquitectura en la que la forma se basa en la forma y en la que se explica esencialmente es el hecho de entender la arquitectura como un pensamiento lógico en su proceso de producción. Para estos arquitectos, el proyecto de la modernidad aún está inacabado, como lo propuso o defendió un filósofo alemán, Jürgen Habermas. Inacabado. Entonces, sigue siendo referente, sigue siendo propuesta de inspiración hasta hoy en día la modernidad. ¿Se dan cuenta el peso que ha tenido la arquitectura moderna racionalista hasta hoy día? El minimalismo de hoy en día es una evolución del racionalismo de los años 20 y 30. Bueno, dentro de este, ¿cómo se llama el título de este capítulo? ¿Quién recuerda? La nueva abstracción formal. Dentro de la nueva abstracción formal vamos a estudiar tres paquetes, tres grupos, tres tendencias.
El primero, el que vimos recién, de los 5 blancos de Nueva York. El segundo, que está dentro de esta abstracción formal geométrica, es el grupo de los deconstructivistas, que hará su aparición a finales de los 70. Y hasta hoy día sigue vigente el deconstructivismo, se podría decir. Una de las vertientes de esta nueva abstracción formal constituye el deconstructivismo, que insiste solo en cuestiones estilísticas, en el estilo, en la forma y no en la función. Y en una superficial relación con la corriente filosófica del mismo nombre. Hay una corriente también, la filosofía, que es el deconstructivismo, pero casi no tiene tanta relación con eso. Se trata indudablemente de la arquitectura que más tiende a hablar de los tiempos recientes, del desorden del mundo contemporáneo. Entonces, si va a comunicar algo la arquitectura, va a comunicar eso, el caos de la sociedad actual, el desorden del mundo contemporáneo. Y la arquitectura debe ser un reflejo de esa sociedad caótica en que surge. De la debilidad de todo acto del hombre, de la inseguridad del hombre, de su conocimiento. Y entonces esa inseguridad se palpa hoy día con la pandemia otra vez. Y de la pérdida irreparable de nuestra relación con el lugar y con la historia. Al igual que la arquitectura de los 5 en Nueva York, no se relaciona con el lugar ni se relaciona con la historia. Por eso está dentro de esta nueva abstracción formal. La forma sigue a la función, es sustituida por la forma sigue a la fantasía. Entonces, las formas más estiradas de los pelos que se te ocurren, que te vienen a la mente, que te dictamina tu creatividad, podés concretar hoy en día, gracias a las tecnologías. Fantasía. Esta arquitectura no se propone en absoluto colocar en primer plano otra vez al hombre, al usuario, al sujeto, ni como usuario de un espacio, ese espacio adaptado a ese usuario, un espacio que mostrará su preferencia a otro mundo más perfecto y autónomo que el de la realidad, es decir, el mundo de la geometría. Entonces, otra vez, ese espacio es producto de esa geometría caótica que vamos a ver hoy en día. Vamos a ver en este estilo, geometría caótica. Eso es lo que es la esencia del deconstructivismo. Ni como receptor de los mensajes de la arquitectura. Bueno, quizás en un primer momento las obras no remitían ningún mensaje, pero más adelante, sobre todo los que manejan el deconstructivismo ya en el siglo XXI, ya van a imprimir una carga simbólica a sus volúmenes, a su arquitectura. Repito, los primeros edificios constructivistas en los años 80, 90 no se preocupaban la parte semántica, el simbolismo. En el siglo XXI ya se preocupan del simbolismo. Constituye una arquitectura de transición que está intentando plantear una nueva idea de espacio. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser un espacio dinámico? Vamos a ver por qué. Porque el volumen es un volumen dinámico y va a configurar un espacio dinámico, no estático. Y no ortogonal, no un espacio cuadriculado ortogonal como fue del racionalismo. Se trata de una arquitectura que ha olvidado lo social en sí misma. ¿Por qué ha olvidado lo social? Porque es una arquitectura altamente costosa y elitista. Al igual que los 5 blancos de Nueva York. Eso tienen en común. Ubican esta obra, una de las primeras obras de constructivista, ¿de quién fue? A ver, ¿quién sabe quién fue esta primera obra ya en los finales de los 70, me parece? Nadie. ¿Te ayudo, profe? ¿Eh? ¿Te ayudo? No, Luz. Bueno, ayuda entonces, dale una pista. Vamos a dar un dato. Mujer. Mujer, dice ahí. Es la primera obra de Zaha Hadid, eso está en la fábrica de Vitra, una estación de bomberos. ¿Y qué es la fábrica Vitra? Porque yo no saben qué es fábrica Vitra y dónde es que ubica, profesor. Vitra está en Welling-Rhein, en Alemania. Es una fábrica que se dedica netamente al diseño mobiliario. Son prácticamente la mayor cantidad de patentes de los diseñadores modernos están compradas por esta empresa.
Y es un complejo donde está un museo que hizo Frank Gehry, también están otros arquitectos, son como 7 grandes edificios que conforman la planta industrial y todos están, vamos a decir, diseñados por un arquitecto renombrado de la historia de la arquitectura, ¿verdad? Esta estación de bomberos está cercana justamente a lo que sería una suerte de depósito donde se encuentran todas las sillas más icónicas de la historia del diseño de muebles, ¿verdad? No en el museo propiamente dicho, porque en un principio yo pensé que el museo era el que albergaba las sillas, pero no es así. Bueno, perfecto. Gracias, el aporte, profe. Pregunto, ¿qué le llama la atención en el diseño de este edificio? ¿Qué le llama la atención en la forma de este edificio? ¿Dónde está la innovación que me presenta Zaha Hadid en este diseño? Con relación a las propuestas anteriores de los 5 blancos de Nueva York. A ver, chicos. Ángulo del triángulo que se eleva. ¿Qué pasa con el ángulo? Como que hace una inestabilidad nueva. Inestabilidad. Antes era todo ortogonal. Antes era todo ortogonal. Y ortogonal significa trabajar exclusivamente con ángulos rectos. Aquí se trabaja con ángulos agudos, ángulos obtusos y la verticalidad se deja de lado, planos inclinados. Y eso es lo que genera una composición mucho más dinámica. Perfecto. Se trata de una arquitectura experimentalista e innovadora que considera que las ideas constituyen la razón de la arquitectura, las obras son el resultado de una rigurosa disciplina compositiva, basada en las leyes de la geometría, repertorio de formas y tipos establecidos. Van jugando con la geometría. La misma cosa, van jugando en la geometría, van trabajando con maquetas, volúmenes tridimensionales, y a través de ahí van jugando con la forma. El deconstructivismo incluye idea de fragmentación. Fragmentación significa como el cubismo. Recuerdan que el cubismo, Picasso fue el primero en fragmentar y romper la forma de la figura humana, romper y geometrizar. Y aquí también está rompiendo la ortogonalidad que caracteriza a la forma geométrica equilibrada, con planos inclinados, ángulos agudos. Entonces, incluye ideas de fragmentación, procesos no lineales, geometría no euclídea. Euclídea es lo vertical y el respeto de lo vertical con lo horizontal para buscar el equilibrio de las cosas. Negando polaridades como la estructura y el recubrimiento. La apariencia visual de los edificios de esta estética se caracteriza por un caos controlado. Parece algo caótico, pero lo controló en el proceso de diseño del arquitecto. Muchos críticos del deconstructivismo ven esto como un mero ejercicio formal con poco significado social. Y lógicamente es un ejercicio formal en donde, ¿por qué también forma parte del posmodernismo? Porque en el posmodernismo el arquitecto, ¿qué busca con su obra? ¿Qué busca con su obra? Que cada estilo, ¿sí? Comunicar, profe. Comunicar, que su propio lenguaje. Comunicar su personalidad, que él es un arquitecto estrella. Entonces busca renombre con su obra, el arquitecto. En este caso. Bueno, vamos a ver, nuestro libro Montaner agrupa en 2 líneas, 2 vertientes del deconstructivismo. 2 lenguajes, el de arriba y el de abajo. ¿En qué se diferencia el lenguaje formal de la arquitectura de arriba con respecto a la de abajo? Salta a la vista. En los 2 hay una fragmentación de la forma. Pero ¿qué diferencia la fragmentación del edificio de arriba al de abajo en cuanto a la forma? Puede ser plano y otro es curvo. Muy bien. El otro en una geometría recta, plana, fragmentada. Aquí lo curvilíneo. Esto es más orgánico entonces. La primera dice, una
más metodológica, que tiende a la abstracción formal geométrica, dura, línea recta. El caso Peter Eichmann. Peter Eichmann después va a ser uno de los iniciadores del deconstructivismo. Va a comenzar a desordenar, romper su ortogonalidad. Daniel Ibeskin, un polaco, judío polaco, hoy día vive en los Estados Unidos, Sahadid y Ren Koolhaas. Ren Koolhaas, ¿de qué nacionalidad es? Este es uno de los grandes actualmente. ¿De dónde es Ren Koolhaas? ¿No le suena a este arquitecto? Holandés. Otro, la línea de abajo, la línea inferior, es más artística y creativa. Es quizás mucho más innovadora. Recurre a la exploración del inconsciente, por eso llega a estas formas. Manejando formas curvas más sueltas como Gehry y Himmelblum es un arquitecto vienés, austriaco. Bueno. ¿De dónde se inspiró el deconstructivismo? Si los FAI de Nueva York se inspiraron de los racionalistas más ortodoxos, este grupo se va a inspirar de un movimiento que surgió también en los años 20, pero en Rusia, que se llama las vanguardias rusas, formado por el suprematismo y el constructivismo. El suprematismo fue un movimiento que vimos de uno de los padres del arte abstracto ruso que se llamó Kazimir Malevich, que trabajaba con la geometría, pero ¿qué diferencia había entre esta geometría que estoy viendo aquí de Malevich y la geometría de Mondrian? A ver quién recuerda el cuadro de Mondrian comparando con esto, que me parece que ya vimos en clase cuando abordamos las vanguardias. Orden y dinamismo podría ser. Muy bien. En uno hay el orden, una estructura estática, aquí hay caos y dinamismo. Todo está en forma irregular. Entonces, eso le llamó la atención a gran parte de estos arquitectos. Y aquí vemos, este es un stand expositivo, el pabellón ruso, para una exposición que tuvo lugar en París en 1925. El stand ruso. Aquí vemos en la parte superior la hoja y el martillo. Tiene un recorrido en diagonal totalmente irregular, una escalera, unos planos que se levantan, suben y bajan, entonces ya tiene mucho movimiento y dinamismo en esta arquitectura visionaria. Y este pabellón fue el pabellón ganador en esa exposición de París en 1925, que le ganó a la exposición, porque Le Corbusier hizo el pabellón francés en esta, le ganó este pabellón. Bueno, entonces estos son referentes importantes, este movimiento y regularidad. Bueno, Peter Eichmann, como les dije, fue uno de los que inicia este movimiento. ¿Y cómo él trabaja? Comienza con un cubo, y estos cubos va cortando, haciendo como una retícula cuadriculada, generando planos y girando, como girando los planos, un cubo dentro de otro cubo, y llega a esto. Deconstruye. Entonces, dice, se insiste en la rotura del sistema de representación clásica. El sistema de representación clásica, que siempre se ha tenido en cuenta, lo tradicional para diseñar la arquitectura siempre fue, como dispuso aquel que vimos, aquel francés del siglo XVIII, que hay que comenzar la planta, la sección y el alzado. Y así trabajan los modernos, con criterios funcionales. Pero ellos comienzan trabajando a partir de ¿qué? ¿Cómo comienza su diseño proyectual? No de la planta, sino de un volumen. Va jugando con el volumen. Continuando con los hallazgos de las vanguardias suprematistas y constructivismo, se explotan las posibilidades múltiples de combinaciones, perspectivas con planta, alzados simultáneos, perspectivas superpuestas, secciones, collage y sobre todo maqueta. La maqueta. La maqueta como trabajó Peter Eichmann. Bueno. Siempre se tiende hacia el mecanismo de la superposición, descomposición de una forma, descompone, vuelve a construir, porque está investigando, está jugando con la forma, utilizando en cierta manera efectos dadaístas y surrealistas del inconsciente, como le digo. Surrealista porque no, totalmente irreal o alejado de la realidad, estos volúmenes que están proponiendo estos arquitectos. No se plantea la tendencia hacia una construcción convencional,
Por eso. El diseño de los 5 de Nueva York todavía estaba dentro de ese lineamiento convencional. Esto no es convencional porque nunca se ha visto un volumen así totalmente fragmentado e inclinado que vaya en contra de las leyes de la estática, de la estabilidad de un edificio. Entonces, aquí sí hay una innovación brutal en el planteamiento formal de estos arquitectos. Rompen con la estructura desde el momento del diseño y la construcción al volumen al cual llega. Una construcción convencional, entonces hay una perversión, pervertir la forma, alterar la forma, subvertir la forma, deconstruir la forma, deconstruir para volver a construir una forma totalmente innovadora. Bueno, esto es lo que dijo hace rato cuando habló la profesora, cómo Gehry también va cambiando. Gehry, desde un primer momento, empezó con un lenguaje deconstructivista. Y esta fue su casa, Santa Mónica, California, 1991. Él es canadiense, recordarán, y siendo joven emigra a los Estados Unidos y comienza ahí sus trabajos, sus proyectos. Bueno, ¿él qué hizo? Él compró un chalet de los años 60. Hizo una intervención en ese chalet, como una instalación. Comenzó entonces a cubrir con materiales, como era pobre todavía, materiales accesibles, caño, hormigón aquí en la entrada, madera, chapa, tejido, y genera toda esta instalación, este envoltorio, este ropaje totalmente irregular, abriendo el camino al deconstructivismo. Fíjense lo que es el interior, una cocina vieja, como le sacó el techo, le metió todas estas estructuras irregulares, en otro ambiente esta estructura a la vista, algo bastante interesante lo que generó. Algo totalmente irregular. Bueno. Gehry. Gehry corresponde al segundo grupo, el segundo grupo de arquitectos. Arquitecto canadiense, nacionalizado norteamericano, diseñado siendo el máximo oponente del deconstructivismo. Entonces, él tiene un lenguaje particular que se observa en todas sus obras. A partir de estos grandes pedidos trabaja con el titanio. Este metal muy costoso. Bueno, el de arriba es un hotel que hizo en La Rioja, provincia de España, en un gran viñedo, una gran marca de vino español, Marqués del Riscal. Entonces, el que quería ir a pasar un fin de semana, descansar en un viñedo, ver cómo se fabrica el vino, en medio de la naturaleza, totalmente hablamos aquí de una arquitectura como arquitectura objeto, porque es como un objeto escultórico en medio de la campiña del norte de España que no tiene nada que ver con el contexto de la realidad de ese lugar. Es un envoltorio y por dentro están las habitaciones. Y aquí de repente el color del vino tinto a alguna de las chapas del titanio. Considera la arquitectura como arte, por eso prioriza la forma exterior, la arquitectura como escultura. En el sentido de que una vez terminada el edificio debe ser una obra de arte como si fuera una escultura, y cada obra es única. Tiene su parecido, tiene su sello, su impronta personal en su lenguaje, pero cada obra es única. El Guggenheim, esto ya hablamos varias veces, obra emblemática inaugurada en el 97. Bueno, esto se hizo en una zona, en la zona costa de Bilbao, una zona muy deteriorada para revitalizar esa área urbana de la ciudad donde se encontraban antes antiguos astilleros, donde fabricaban los mayores astilleros de España estaban en esta ciudad. Como estos astilleros funcionaron hasta los años 50, 60, fue una zona muy degradada. Entonces, para revitalizar, generar áreas culturales, áreas verdes, se lo convoca a Gehry para realizar este edificio. Bueno. Entonces, otro edificio emblemático del 2003 es el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles, un teatro de concierto con su mismo lenguaje. Bueno. Renkulhas, el holandés que pertenece ¿a qué grupo pertenece Renkulhas? El primer grupo. Del deconstructivismo, una geometría dura. Bueno, estos edificios que vemos, el de arriba es una ópera
un edificio, una geometría también fragmentada, sustraída totalmente irregular, una ópera en la ciudad de Oporto, Portugal. Y el de abajo es el edificio de la sede del canal de televisión China, que se inauguró para las Olimpiadas de Beijing 2008. Bueno, él también, su grupo, su oficina se llama OMA. Él también se inspiró mucho de los constructivistas soviéticos. Este movimiento de arquitectura moderna rusa en los años 20 lograron una arquitectura muy fantasiosa. Una arquitectura de repente con cierta utopía para ese momento, que le llamó la atención a Renkulka como motivo de inspiración en sus obras. En sus obras, dice, también se incluyen elementos de constructivistas como fachadas descompuestas, que hay un elemento constructivista porque hay una sustracción totalmente irregular en este teatro. Aquí también totalmente irregular este edificio en altura. Hablar del estilo de Kulka es una tarea harto complicado. Es un arquitecto cuyos edificios son potentes y masivos. Un estilo porque él maneja una variedad de lenguaje muy heterogéneo. Por eso hablar de un estilo específico es un poco difícil muchas veces en este arquitecto. Bueno, este es el edificio, un centro comunal obrero que se construyó en Rusia durante la época comunista. Entonces, esta arquitectura total de un racionalismo de mayor complejidad que se estaba haciendo en Rusia con relación a lo que se estaba haciendo en ese mismo momento en Europa. Entonces, esto le llama la atención a Renkulka y toma estos volúmenes y juega para lograr este edificio. Profe, él también Sí. tiene obras brutalistas, minimalistas. Sí, también tiene algunas viviendas. Sí, no sé si conocen, entren en Google, la casa en Burdeos de Renkulka, donde trabajan unos volúmenes bastante minimalistas, en hormigón visto y unos perfiles de acero muy fuertes. Por eso les dije, tiene un lenguaje muy heterogéneo, este arquitecto. Bueno, esta es una de las obras más emblemáticas de constructivismo que ya vimos al inicio, que es una biblioteca pública en Seattle, 2004, donde el concepto de biblioteca cambia totalmente, de un espacio introvertido a un espacio totalmente extrovertido, diáfano, iluminado. La propuesta del estudio holandés fue crear 5 plataformas, o sea, 5 niveles con programa y equipamiento específico para la actividad desarrollada en cada uno. Se buscó una estética particular con una fachada de vidrio y acero a base de superficies facetadas. Esto llama estos quiebres, superficies facetadas. Que contrasten con los edificios adyacentes a la biblioteca. Edificios adyacentes, edificios convencionales. La fachada está abierta al público, por ello se optó por una fachada con muro continuo que unificaría las diferentes superficies facetadas que la componen. Fíjense lo que es el edificio este. Monumental, y lo que es el interior, la biblioteca, la estructura en acero, la piel totalmente vidriada. Es un edificio objeto que llama la atención y contrasta con los edificios ortogonales al estilo Sigran de Mies de los años 50, este edificio aquí en el centro. Bueno, lo que le dije, la sede de televisión, también. La propuesta del estudio Kulka es de 2 rascacielos que están ubicados en el ángulo opuesto de un cuadrado imaginario. En la base ascienden oblicuas uno a otro. Las 2 torres ascienden en forma oblicua y se unen en forma de un puente en la parte superior, un volumen horizontal que está a 75 metros en voladizo. Aquí imagínense, encastrado un volumen con el otro volumen. La fachada cristalada sostenida por una estructura de vigas y columnas experimentan tensiones diferentes. Y el otro grande, Daniel Libeskin. Daniel Libeskin, ya habrán visto, hablado en una clase de proyecto de teoría, el famoso el Museo Judío de Berlín. ¿Ubican este museo, chicos, de finales del siglo pasado? Es una de las obras icónicas también dentro del lenguaje del deconstructivismo. Bueno, este museo se encuentra en Berlín. Ya un antiguo museo que es esto y la nueva ala de estilo de constructivista. Pero es un museo diferente. No es un museo para experimentar ciertas vivencias del sufrimiento que pasó el pueblo judío durante el Holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial. Donde uno ve vídeos, música,
fotografías, entonces, y lo traslada a la época y lo que trata es de expresar ese sufrimiento, ese calvario por el cual pasaron millones y millones de judíos, 6 millones de judíos. Bueno, dice aquí, Museo Judío, de forma de rayo, un rayo totalmente quebrado, que denota un recorrido. Entonces, el recorrido tortuoso denota, tortuoso de los judíos de las distintas ciudades hasta llegar a los campos de concentración, donde había varios campos de concentración donde fueron exterminados. Esto va a simbolizar este recorrido irregular y tortuoso. Otros hablan también de como él era judío, y también la estrella judía, una estrella judía pero totalmente fragmentada, la estrella judía. Libeskind concibió una zona conocida como los vacíos, en el interior que vamos a ver, que corre a lo largo del edificio separado de las salas de exposición, expresa el vacío que quedó en Europa. Vacío ante el exterminio de 6 millones de judíos. Vacío que representan a los deportados y exiliados en masa. También trabajó en zinc y titanio, todo el envoltorio. Aquí vemos cómo uno va recorriendo, cómo va jugando con las luces y las sombras, el sonido que va oyendo. Entonces lo va trasladando, como dice aquí, el peregrinar que recorre el Museo del Pueblo Judío, los espacios, líneas ininterrumpidas y cruzadas de la manera y del destino deseado. Bueno, de repente, una parte de miles de fotografías, cientos de fotografías de los que ya no están, objetos de los que ya no están, pertenencias, y otro uno va pasando sobre estas máscaras. ¿Y qué me dice estas máscaras? Me denota el sufrimiento de la gente que ya están, los judíos que están próximos a entrar a la cámara de gas. Entonces, esa es la vivencia que uno va descubriendo al recorrer esto. Otro museo que construye uno de los íconos de su obra, emblemático, el Museo de Denver. Fíjense lo que es esta forma. Es un objeto escultórico bello. El museo está compuesto por una serie de rectángulos entrelazados. Se trata de un diseño geométrico de formas agresivas, puras y regulares, de vidrio y titanio que reflejan los picos y cristales de la roca en las montañas cercanas. Entonces, aquí él sí, Libeskind ya trabaja con un desconstructivismo, pero ese desconstructivismo no es, ya tiene una carga semántica simbólica. Ya hace referencia aquí a la estrella judía, como museo judío, hace referencia a estas puntas muy agudas, a las montañas rocosas aledañas a Denver, ya toma algún referente de inspiración del sitio. Un volumen en voladizo atraviesa la calle, este es el volumen voladizo, atraviesa la calle hasta ligarse a la estructura de otro edificio, de otro museo, Gio Ponti, que está al frente. Gio Ponti, otro gran arquitecto italiano en los años 50. El Royal Ontario en Canadá, otro museo. Bueno. La estación de bomberos de Vitra que hizo en hormigón, pasamos ya a Zaha Hadid. Zaha Hadid también, dentro de su deconstructivismo, tiene dos momentos. En su primer momento se caracteriza por trabajar con formas agudas, planos rectos, planos inclinados, y trabajó sobre todo con el hormigón. El Museo Nacional de Arte que hizo en las afueras de Roma. Y el segundo momento, a partir de 2005, 2010, mejor dicho, ya entra una línea más aerodinámica, donde toma algunos referentes del lugar. La ópera de Guangzhou en China, una de sus últimas obras de mayor magnitud y emblemática. Son dos recintos, un teatro mayor y otro menor. Son como dos grandes piedras varadas en la ciudad. Dio la forma a esta estructura de tal manera que se asemejara a dos piedras a orillas del Pearl River, a orillas del río. El diseño evolucionó a partir de los conceptos del paisaje natural. Entonces, se inspiró en las piedras que estaban aledañas al río, de la naturaleza, comprometiéndose con los principios de la erosión, la geología y la topografía del lugar. Así se puede observar el cambio en los lineamientos de los últimos diseños de Zaha Hadid, de la tendencia más de la geometría dura y quebrada, que fue en un primer momento pasa a una línea más orgánica, más aerodinámica, que armoniza con el contexto local. Y fíjense lo que es el interior de esta cosa.
Parecen como grutas, totalmente formas orgánicas. Capas de la tierra que uno va entrando al interior de la tierra. Bueno, entonces aquí vemos las dos etapas. La primera etapa que vimos con la estación de bomberos de Vitra en Alemania, y la segunda etapa, este es un museo que hizo una de las últimas horas también en uno de nuestros estados allá al sur de la Rusia, Bielorrusia, uno de estos países totalmente ya curvilíneo. Profe. Sí. Con respecto a las fases de Zaha Hadid, yo estuve leyendo que Sí. Si bien ese primer momento ella dice que se impactó mucho en ella las vanguardias artísticas, especialmente el constructivismo, ¿verdad? Correcto. Ruso. También había mucho de lo que era la figura de Mondrian, dijo ella. Sin embargo, eso yo no veo tan reflejado en su obra, pero para ella esos fueron los grandes, vamos a decir, creadores que influyeron sobre su obra. Sus No obstante, referentes. paulatinamente ella va mutando esa forma que era tan, vamos a decir, puntiaguda o en ángulos muy agudos, hacia la línea curva. Y experimentó con todo tipo de materiales. En su última fase, yo hice un estudio sobre lo que era la evolución formal de ella, y es como que ella decide inspirarse netamente en lo que es la naturaleza, por ejemplo, las dunas, ¿verdad? El movimiento del agua, el congelamiento, por ejemplo. Y después de comenzar a probar eso tanto en instalaciones como en mobiliario, porque casi todos yo creo que sus proyectos están muy relacionados con el diseño de muebles, porque todas esas exploraciones a nivel de lo que es el agua, las dunas, la piedra o el medio ambiente, y ella hizo mobiliario y instalaciones artísticas que están en el museo actualmente. Ella retornó incluso otra vez a la madera. Eso me llamó mucho la atención, Algo como tradicional. después de haber pasado por todos los materiales más sofisticados, ¿verdad? Como ser el corián, ¿verdad? Que es uno de los materiales con los que más trabajó, que es una resina mineral, terminó otra vez volviendo a lo que es la naturaleza de la madera, pero con una alta tecnología, ¿verdad? Aplicando este sistema de corte, ¿verdad? Computarizado para el diseño, con una tecnología de punta. O sea que son de eso. Hay, por ejemplo, son los arquitectos que están entonces en esa continua búsqueda e investigación de formas y materiales. Hay otros que se quedan con su estilo, con su material, que no se da una evolución en gran manera en el desarrollo de sus obras. Bueno. Como conclusión, entonces, se puede establecer que se trata de una arquitectura experimentalista. Experimentalista para llegar a lo que llegaron estos. Innovadora porque sí que ya se alejaron totalmente de ese racionalismo de los años 20 y se inspiraron en ese constructivismo de los años 20, que era una tendencia arquitectónica mucho más futurista, más visionaria, que consideran que la idea constituye la razón de la arquitectura, que arrastra consigo toda una serie de peligros. ¿El peligro por qué? Porque demasiado de ellos enfatizan en la forma. Elitismo porque una arquitectura para la élite costosa, que cree que en las grandes metrópolis capitalistas es la que vive la entera la humanidad. Entonces estas arquitecturas son para las grandes ciudades, donde vive la mayor parte de la humanidad que tiene poder adquisitivo, Nueva York, Londres, por decirlo. Se trata de una arquitectura que cae fácilmente en el intelectualismo para gente que entiende, haciendo comprensible para aquellos que poseen la clave para entenderla. Se insiste en la ruptura del sistema clásico de representación, dijimos ya, plantas de sueño alzado. Entonces, una propuesta compositiva totalmente innovadora a partir del volumen, a partir de maqueta, se va jugando con las formas. Bueno, continuamos, cerramos aquí, arquitecta Luz Ayala. Convocaron los ayudantes. ¿Cómo? Convocaron los ayudantes para correcciones. Sí, hay grupos que se han inscrito para corrección.
tanto la semana pasada como para hoy. Están organizados esos grupos. Lo que sí me gustaría pasar es un aviso con respecto al tema de los cuestionarios. Estamos justamente con las delegadas del curso Fiorella y Belén, y también con los auxiliares y el plantel docente escalafonado, justamente en tratar de ordenar un poco las entregas. Los cuestionarios que corresponden a esta fase donde la virtualidad es sumativa, corresponden a partir del cuestionario 5. El cuestionario 5, 6 tenían vencimiento ya la semana pasada y el día de hoy a las 20 horas vence el número 6. Y también ya se ha lanzado el día de hoy justamente el cuestionario número 7. Con respecto a que mucha gente entregó cuando, no sé si se enteró o qué es lo que pasó, pero lo cierto es que hay demasiadas entregas fuera del tiempo. Y nosotros creemos que una semana para completar es más que suficiente. Entonces, vista esta situación de incomunicación que existen en algunos casos, nosotros consideramos que hasta el día de hoy nomás vamos a admitir trabajos prácticos de cuestionario fuera de horario o fuera del plazo que se da en las redes o dentro del Classroom. Porque si no es un desorden total, no se acaba nunca de cargar calificaciones, chicos. Entonces, es importante ordenar la casa, porque si no, después va a la hora de calificarles y de poder ordenar las habilitaciones. Entonces, se van a recibir los que fueron fuera de plazo, el 1 y el 2, que corresponden al cuestionario 5 y 6, pero se le va a quitar 2 puntos, porque hay personas que han presentado en el tiempo y forma. Por respeto a las personas que han completado, no puede ser que una persona que entregó 15 días después o 10 días después el cuestionario número 5 tenga la misma calificación del que cumplió en tiempo. Entonces, vamos a hacer, como se dice, esa salvedad por estos 2 primeros cuestionarios sumativos, pero no así a partir del tercer cuestionario. Así que, por favor, hagan llegar el mensaje, ¿verdad?, a las personas que no concurren a estas conferencias, de que a partir del cuestionario 3 no se emitirán más trabajos fuera de fecha. Y también nosotros facilitamos la entrega del cuestionario vía el Classroom, porque existe, vamos a decir, el tema de la huelga y no todos acceden a la FA virtual, pero tengan en cuenta que nosotros tenemos ese rigor de parte del consejo de hacerlo por el portal. Nosotros estamos haciendo, como se dice, concesiones para que todos tengan acceso a las tareas que vamos asignando. Entonces consideramos importante que así como se les da esa facilidad, ustedes también traten de adecuarse a los plazos que hemos fijado. Entonces, voy a agradecer muchísimo si hacen llegar este comunicado. Yo sé que las delegadas están pasando por el WhatsApp del grupo, pero parece ser que hasta pereza para leer eso hay, porque hay gente que pide cosas que dice que no se les contesta y sin embargo no es así, ¿verdad? Estamos recibiendo constantemente llamadas vía Facebook, vía correo, vía teléfonos personales, ¿verdad? Y nos damos abasto durante todo el día respondiendo a preguntas que ya están, como se dice, respondidas tanto en el Facebook como en el Classroom, como también en el portal de FA virtual. Así que por favor, chicos, lean las cosas y disculpen los que sí leyeron y están aguantando esta perorata, pero es importante que hagan llegar a sus compañeros que traten de informarse, por lo menos en el WhatsApp del grupo de ustedes, para poder tener el conocimiento de todos los eventos, tareas o informes que vamos a ir dando. Recordarles también que la próxima semana se hace la primera entrega
oficial con puntaje del trabajo práctico que va a tener la ponderación de 2 puntos. Entonces, por favor, sí, hacen llegar también ese aviso de que la próxima semana estamos recibiendo oficialmente dentro de la plataforma la primera presentación oficial del trabajo práctico de investigación grupal. Nada más, profe. Voy a terminar rápidamente minimalismo porque me recordé que en el cuestionario que hoy se alzó esta pregunta del minimalismo. Sí. Bueno, rápidamente. En la tercera línea dentro de la abstracción formal está el minimalismo. La primera vimos los 5 blancos de Nueva York, la segunda el deconstructivismo y el tercero el minimalismo. Surge en los años 90 con el objetivo de hacer frente a una arquitectura de mayor simplicidad, ya que lo que estuvimos viendo recién, el deconstructivismo, mucha complejidad, muy cargado, el posmodernismo historicista, la misma cosa, y el hombre de repente se satura de tanta forma y busca algo que le tranquilice, que lo aligere, llegando entonces a abstraer en un alto grado esa arquitectura geométrica. Bueno, su punto de partida es el racionalismo, el minimalismo. Ya se hablaba de un minimalismo en las obras de Mies van der Rohe de los años 50. Bueno, entonces, se trata de recuperar la poética de la sencillez, la arquitectura sencilla, del silencio, y una característica que vamos a ver que se dará en el minimalismo, que muchos de los minimalistas no solamente buscan una arquitectura blanca pura, sino también va a buscar alguna vía o manera de contextualizar o de tomar algunos elementos del lugar, que no sea una arquitectura tan vacía, como el caso de Richard Neutra ya en los años 50, que era arquitecto austríaco, que se radica en los Estados Unidos y que tomó mucho de Wright en cuanto a la arquitectura orgánica. Luis Barragán también es un minimalista desde el momento que trabaja con las formas puras, neutra y simple, pero busca contextualizar a través del color. El arquitecto portugués Álvaro Siza, que a pesar de tomar como referencia el racionalismo, va a tomar elementos de la historia de la arquitectura de su país. Tadao Ando, ni qué decir, el japonés. Bueno, edificios puros, edificios limpios. Bueno, en este caso, Álvaro Siza, Capella do Monte, es una capilla totalmente minimalista, esta capilla, pero a través de qué estrategia logró en cierta manera contextualizar. A ver si se observan detalladamente este edificio de la capilla. El oratorio de Siza aparece suavemente en el punto más alto del terreno, rodeado del olivo, alzándose como un hito pétreo que marca el final de un camino ascendente hacia la colina. ¿De qué manera le parece está contextualizado esto? Puede ser con el color de las paredes. El color de las paredes que tiene que ver con el color del suelo. Entonces, de esa manera no es algo que está contrastando en gran manera con el entorno. Bueno. La pirámide de Louvre fue uno de los primeros edificios, una de las primeras obras de finales del 80 considerado como minimalista, porque un volumen puro, simple, pero ya con una estrategia de la alta tecnología para lograr concretar este edificio. Con la configuración de la nueva pirámide de cristal minimalista se define un nuevo acceso. El acceso se ubica en el centro mismo de la gran plaza, de tal forma que sea equidistante a las 3 alas que rodea la gran plaza. Bueno. Tadao Ando, por sus formas puras, limpias, en hormigón armado, es muy contextual, es muy minimalista, pero como japonés trató de mantener las características de la arquitectura tradicional japonesa. Los espacios de él son espacios mínimos, poco equipados, trabaja muy bien las luces y las sombras que tomó de Kahn, el manejo del hormigón que tomó de Kahn, pero trata de buscar los espacios que permite aislarme del contexto urbano, de la vida agitada de las urbes japonesas,
que sea un lugar, un oasis de paz, de tranquilidad, como un monasterio medieval, estos recintos. Casi monacal, de una sobriedad casi monacal sus espacios. Todas las casas que él produce, entonces, toma mucho. Aquí quiero hablar un poquito del budismo zen, que tiene mucho que ver con el minimalismo, con la arquitectura minimalista y la arquitectura de Tadao Ando. ¿Qué es el budismo zen? En la espiritualidad japonesa, el budismo zen se sintetiza en una célebre frase que dice: el no tener nada es el tener todo. ¿Qué significa? El no tener nada, el tener todo. Que el japonés se preocupa más por cultivar el espíritu, su interior, antes que rodearse de bienes materiales, porque los bienes materiales uno no va a llevar a la otra vida. Entonces, por eso en las viviendas tradicionales japonesas, si vemos aquí una vivienda tradicional japonesa, son espacios limpios, puros, con ventanas corredizas, integración interior y exterior, el respeto que tiene la cultura japonesa hacia la naturaleza, los jardines japoneses, solamente tiene una mesilla bajita y el tatami, que es tipo una alfombra, una esterilla tipo pirí, se sientan aquí y a la hora del té. Entonces la desnudez que identifica la cultura tradicional de la arquitectura japonesa inspirada en la religión budista. Entonces esto es lo que toma y se nota claramente en los espacios actuales que me está ofreciendo Tadao Ando. La Iglesia de la Luz, bueno. John Paxson, otro gran arquitecto británico, que desarrolló en gran manera la arquitectura minimalista en su país y fue hasta el Japón. Se adentró en la arquitectura popular japonesa para traer esa magia, ese encanto del espacio japonés. Ya también el minimalismo, no hay solamente un minimalismo de un solo material, el color blanco, sino se puede trabajar con un bien acabado de hormigón, alguna piedra, el ladrillo. Ya el minimalismo abre el camino a utilizar distintos materiales. Bueno, y terminamos con Alberto Campos Baeza, es uno de los grandes arquitectos, está entre los número 1, conjuntamente con Rafael Moneo, en la arquitectura española contemporánea. Desarrollaron una arquitectura blanca y pura en su país, donde también él va a tomar elementos de la arquitectura tradicional del sur de Andalucía, porque él es sevillano. Una de sus obras, La Casa Guerrero, 2005. Bueno, la casa se cierra en estas paredes. Está en una casa fin de semana, pero se cierra con grandes paredes, inspirándose en los grandes monasterios del sur de España, lugares donde están totalmente aislados, dedicado a la oración o trabajo los monjes, aquí en una casa de descanso totalmente aislado, rodeado de un gran muro. Entonces, en palabras del arquitecto, se trataba de cerrar la vivienda a un entorno inmediato que no era agradable, por un entorno del sur de España bastante seco, bastante árido. La casa se cierra en estas paredes y a través de los patios se abre al cielo. El patio es tradicional en la arquitectura de Sevilla, de Granada. El patio que tenía la fuente de agua, el pozo, el aljibe, y esos patios estaban llenos de plantas de naranja. Entonces él toma un espacio, un patio minimalista, toma otra de las plantas de naranjo que hacen alusión a los antiguos patios sevillanos. De esa manera trata de contextualizar esto. Las paredes y los muebles sencillos, desprovistos de cualquier tipo de decoración, reflejan el deseo del arquitecto de crear un espacio minimalista, porque el espacio minimalista incita a relajarte, a descansar, donde la arquitectura es la protagonista. Pues si comienza a equipar, el equipamiento va también a rivalizar al envoltorio de lo que es la arquitectura. Los árboles aislados presentan en los patios, confirman esta reducción esencial. El patio, bueno, y todos los edificios, y también estos edificios tienen también gran transparencia. Eso toma de Mies van der Rohe. Transparencia interior-exterior. Bueno, con esto terminamos, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? ¿Cuáles son las 3 líneas dentro de la nueva extracción formal en la segunda mitad del siglo XX, entonces, para cerrar las 3 líneas que estudiamos? La primera.
El primer grupo de arquitectos que manejaron la abstracción geométrica, ¿cómo se llamó? A ver, ¿quién me dice? Los 5 blancos de Nueva York. Los 5 de Nueva York, muy bien. La segunda línea o tendencia. De constructivismo. Deconstruye, entonces hacen de todo ese orden regular de los 5 blancos, deconstruyen. Generan una arquitectura de gran complejidad. ¿Y el tercero? Vuelve otra vez al orden, a la armonía con el minimalismo. Bueno, quedamos hasta aquí, chicos. Que tengan un buen resto de semana y nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Gracias, profe. Chau, chau. Gracias, profe. Chao, profe. Cuando gusten, chau, chau.